Bienvenidos amigos y hermanos de Bilbao, Jalatlaco, Huehuetoca, Fuego Nuevo y de cualquier parte que nos estén visitando el día de hoy. Comencemos nuestro día adorando al Señor con gozo y un corazón abierto para aprender de su palabra. Oremos. Gracias te damos, bendito y amado Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Te pedimos, Señor, bendigas el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú con ellos en su mesa, en su salud, Señor, y sobre todo en la armonía en su hogar. Te pido los bendigas, Señor, y que lo que aprendamos el día de hoy no solo lo tengamos en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y lo podamos aplicar. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. En esta hora que la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea, hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, danos sabor a evangelio, sabor a pan verdadero, que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Gracias a Dios por la vida, por sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sinfonía. Es que todo va bien y hay otras que no va tan bien. Unas mañanas nos brilla el sol Y otras más bien se le olvidó. hay madrugadas de pajaritos En que uno dice, uy, qué bonito. Y otras que cantan de igual manera. pero uno piensa en sus problemas. Para la dama y el caballero y para toda ocasión. Gracias a Dios por la vida, por sus penas y alegrías.
espejo, saque la lengua cuando ande triste la billetera, cuando te vea gran aflicción o cuando pierda la selección. No te hagas baños de agua bendita, no ahogues las penas en margaritas, no pongas sábila detrás de la puerta, ni el Buda gordo sobre la mesa. Dios el desierto, tenlo por cierto, lo puede volver manantial. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te digan de qué manera va componiendo la sinfonía. Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te digan de qué manera va componiendo la sinfonía. Muy buenos días, Dios les bendiga. Soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona, y les doy la bienvenida a este culto de adoración y alabanza de esta iglesia. Este es el momento en el que compartimos nuestra oración los unos con los otros, es decir, intercedemos delante del Señor acerca de las necesidades que hay en medio de nosotros. Hermanos queridos, vayamos delante del Señor. Yo los invito a que si nos están viendo en este momento en los chats de nuestras redes sociales, nos compartan los motivos de oración por los que quieran que oremos en este momento. Regularmente, y así lo hacemos y así lo haremos todos los días, tenemos un momento en el que nos reunimos a alabar al Señor en oración y compartir nuestras peticiones. Y si usted nos ha compartido un motivo de oración por ese medio, esté seguro que Dios escuchará nuestras oraciones porque Él es fiel. Sin embargo, en este momento podemos así compartirnos, decía yo, por medio de los chats de WhatsApp, en el boletín WhatsApp La Zona, en el chat del Facebook Live, si usted nos está viendo por ese medio, en el chat de YouTube en vivo, por ahí lo podemos compartir nuestros motivos de oración, decía yo, y estaremos así intercediendo delante del Señor. Sigamos orando por Colette Gutiérrez, sigamos orando por Vicky Syverson, por David Giles, sigamos orando aquí en la iglesia los unos por los otros, por aquellas necesidades que se nos han compartido, por los que siguen enfermando de COVID, que el Señor siga guardando nuestras vidas, por nuestro pueblo entero, por supuesto, por quienes tienen necesidades económicas o quienes no tienen un trabajo. Pidamos al Señor por eso, por quienes padecen en sus emociones, que el Señor obre en la vida de cada uno de nosotros para gloria de su nombre. Así que vayamos en esta hora a orar y digámosle a Dios de esta manera: Señor, te agradecemos en esta hora porque nos recibes ante tu presencia. Cuando venimos a ti en oración, Señor, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Nadie es como tú. Gracias, amado y precioso Dios. Te suplicamos en esta hora que escuches la petición que estamos levantando hasta tu trono de misericordia y de gracia en esta oración, en que oramos los unos por los otros. Sabemos de algunos hermanos nuestros que están pasando por dificultades, por Esli, por Colette, por David Giles, por Vicky Syverson,
por Martín Jesús Alvarado, por Rocío Luna, por el tío de Rocío Luna. Señor, por Brandon, que tuvo un accidente manejando su moto. Señor, y tantas cosas que suceden a diario. Pero no es solo eso, Señor, enfermedades físicas o padecimientos físicos. Señor, también te pedimos por quienes están padeciendo otra situación, dificultades en la familia, consecuencias de malas decisiones que se han tomado, problemas emocionales, Señor. Oramos por cada uno de ellos. Te pedimos por Claudia Karina Oviedo, te pido por Leti García, te pido, Señor, te pedimos por Becky Rojas Basaldúa, por su mamá, por la hermana Laura. Señor, a cada uno, y mencionamos los nombres que nos han compartido directamente sus necesidades, pero oramos por cada uno, Señor, de los que estamos aquí conectados o en algún momento después de esta transmisión se conectarán a la misma. Te suplicamos, Señor, de tu amor, de tu obra preciosa en la vida de cada uno. Gracias por escucharnos. Gracias por ser tan amable, tan atento siempre, Dios. En el nombre de tu Hijo te alabamos y ponemos todas estas peticiones en tus manos. Amén. Amén. Démonos la bienvenida unos a otros. Usted puede ver ahí igual en el chat de la transmisión que estamos haciendo los nombres de algunos. No todos nos dicen estoy aquí, ojalá todos lo hicieran y se tomen un momento para decir Dios les bendiga, somos la familia, en este caso diría yo somos la familia Cruz Trejo, Dios les bendiga, aquí estamos para que nos saludemos de manera espontánea los unos a los otros. Preparémonos para cuando el Señor nos dé la oportunidad de volvernos a reunir presencialmente, porque cuando nos reunimos presencialmente acaba nuestra reunión y nos encontramos de frente con alguien que a lo mejor ni conocíamos y no nos vamos a cruzar sin saludar. Decimos Dios le bendiga, qué bueno que vino aquí, así igual, aunque no conozca quién está escribiendo, diga Dios le bendiga, ¿cómo está? A ver, escribió ahí Erika E, bueno, no sé quién es Erika E, pero Erika E, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí conectada. Tau H, escribió ahí en el chat, Tau H, no conozco a Tau H, pero pues qué gusto que estemos reunidos aquí buscando al Señor. Tau H, Dios le bendiga, bienvenido a esta reunión, saludémonos así, sean todos bienvenidos a la zona donde el Señor nos ha dicho, transformen comunidades siguiendo el ejemplo de Jesús. Sigamos alabando al Señor y regresamos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos el día de hoy. Amén. De este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche. El evangelio de la esperanza se vive en pasos de alabanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra, que exaltemos juntos el nombre de Cristo. Ya viene el día, Ya está llegando cielo y tierra nuevos se están acercando. de toda raza, lengua y nación. En esa cruz encontramos perdón. Juntamos las manos y el corazón y te adoramos, Señor.
cantemos juntos el nombre de Cristo. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia Y no calla lo que sabe que da vida. una fe así parecida a ti, Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Excelente, estamos listos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Aquello de lo que vamos a alimentarnos el día de hoy viene de la Biblia, de la palabra del Señor contenida en este libro. Por eso hagamos nuestra confesión de fe y digamos de esta manera: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén, amén. Oremos. Señor, gracias por lo que has de decirnos en esta hora. Estamos aquí listos para atender tu mensaje y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en nosotros, que lo que vamos a oír se vuelva parte de nuestro palpitar continuo y que vivamos así como tú, Señor, anhelas, porque es lo mejor para nosotros. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén. El día de hoy es importante que empecemos esta meditación en la Biblia escuchando lo siguiente que han preparado nuestros hermanos de la Zona Radio. Por favor, atendamos. Es súper importante. Haré referencia a esto nuevamente al terminar este momento de meditación en la palabra. Adelante. La Zona Radio presenta el segundo capítulo de su serie El ejemplo de Jesús. Hoy presentamos el segundo episodio de la vida de William. En el capítulo anterior
conocimos a William, un humilde zapatero de un pequeño pueblo en Inglaterra. Él conoció la gracia de Jesús después de aceptar su propia naturaleza pecadora. William se comenzó a preparar para poder compartir la palabra de Dios. Comenzó a enseñar en una pequeña escuela nocturna para adultos y sobre todo empezó a predicar. Se comenzó a interesar en países lejanos que no conocían la palabra de Dios por no tener la Biblia en sus idiomas nativos, ni nadie que les enseñara la misión Jesucristo, y notó que había muy poco interés en su propio país en llevar misioneros a esos lugares remotos. Un día, en una reunión de ministros, el presidente de la reunión preguntó: ¿Hay algo más que debamos discutir? Sí, señor. Ya les he dicho sobre mi inquietud. Yo creo que Jesús quiso decirnos a todos que debemos hablar a todas las naciones acerca de Él. ¡Ay, ya cállese! Otra vez con lo mismo. Siéntese, joven. Siéntese. Escuche y escúcheme bien. Si Dios quiere que se conviertan los paganos, Él lo hará con usted o sin usted. Y yo creo que lo hará sin usted. Eso puso muy triste a William, y también el saber que no contaba con dinero suficiente para poder vivir y ayudar a más personas. Bueno, ¿por qué no escribe un mensaje para mostrar que debemos enviar misioneros a esos lugares lejanos? Imprímalo y entréguelo a cada persona en las iglesias para que lo lean. Me encantaría hacerlo, pero pienso que no sabría escribir lo suficientemente bien. Y además no tengo los medios para pagar la impresión. Señor Carey, usted escríbalo. Yo le daré el dinero necesario para la impresión. William entendió que Dios quería que sirviera de tiempo completo como predicador y que escribiera el mensaje, porque le había enviado la ayuda para hacerlo. Inglaterra, 1793. El escrito de William llegó a mucha gente de los alrededores. Los pastores lo invitaron para que hablara en una de sus reuniones, y entonces él se preparó debidamente estudiando su Biblia y rogando a Dios que le mostrara lo que debía decir. Dios es fiel. Él nos ayudará para que hagamos su obra. Debemos esperar grandes cosas de Dios y por nuestra parte emprender grandes cosas para Él. Mi amigo William tiene razón. Quizás están pensando, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Solo somos predicadores provincianos. Pero por favor, señores, pensemos en lo que Dios quiere que se hiciera para ayudar a los perdidos. Gracias, Andrew. Pues así como acaban de exponer el señor Carey y el señor Fuller, yo creo que es importante pensar en todo esto, pero ¿quién está dispuesto a ser el primer misionero? ¿A qué país debemos enviarle? ¿Me permiten tomar la palabra, por favor? Por supuesto. El doctor John Thomas tiene algo que decirnos. Gracias. Como algunos de ustedes saben, yo estuve en la India y serví como médico en mi juventud. Yo creo que es un buen lugar para predicar la palabra de Dios. El doctor Thomas les habló de la inmensa necesidad de los millones de hombres, mujeres, infantes, que nunca en la vida habían sabido de Jesús en aquel lugar. Todos permanecieron en la orilla de sus asientos al escuchar de este país. Les dolía el corazón al comprender la necesidad de ese pueblo. Sus ojos se les llenaron de lágrimas. Más que nada en la vida, mi deseo es regresar a la India, pero es necesario que venga conmigo un misionero. William pensaba, ¿cuánto me gustaría ir a mí? Y entonces oyó la voz de Dios que le dijo, eso es precisamente lo que quiero que hagas. Yo estoy dispuesto a ir con el doctor Thomas a la India. Pocos meses más tarde, William subía al barco que le conduciría a la India. Su corazón rebosaba de gozo y gratitud a Dios porque no estaba solo. Al final, su esposa, sus hijos y el doctor Thomas lo acompañaban. Dios había dado a su esposa el deseo de ir con él y había obrado en el corazón de los miembros de su iglesia para que se sintieran felices de que su pastor fuera a predicar a los que nunca habían sabido de Jesús. Muchos oraron por él. Familias enteras ahorraron cada centavo que pudieron para pagar el precio del viaje tan largo que tenían que emprender, y otras congregaciones también colaboraron con el coste del mismo. Al fin llegó el día en el que el humilde zapatero, que estaba muy nervioso y emocionado, partía para la India. Lentamente, la pequeña embarcación se fue alejando de las costas de Inglaterra, internándose en el océano, comenzando así una larga travesía. Doctor Thomas, ¿sabe qué ruta tomará el barco? Sí, señor Carey.
Bajaremos al sur para rodear África y después volver al norte por el lado de la India. ¿Cuánto tiempo nos tomará, doctor? No se sabe con precisión. Pueden ser entre 4 y 6 meses. Hay muchas variables en el océano. A veces el mar se verá azul y brillante y el barco navegará calmado como ahora. Otras veces habrá tormentas terribles y se levantarán olas muy grandes, grises y encrespadas. Otras veces simplemente no habrá viento y el barco permanecerá quieto hasta que el viento vuelva a ser favorable. Vaya, es muy peligroso y largo este viaje. Y recién comienza. Ya llegaremos con el favor de Dios y verá cosas que ni se imagina. Por cierto, ¿sabe alguno de los idiomas que se hablan en la India? No. Le sugiero comenzar. Traigo libros y yo le puedo enseñar lo que sé del idioma bengalí. Será muy importante comenzar a trabajar desde ya en una traducción de la Biblia. Por supuesto, doctor. Muchas gracias. Mientras William no se encontraba estudiando o trabajando en la traducción de la Biblia, enseñaba a otros sobre ella. Los domingos organizó cultos de adoración ahí en el barco y la gente se gozaba en el Señor. William no solamente era misionero en su pueblo, sino en el océano y donde quiera que se encontraba. Finalmente, después de 5 meses, el barco llegó a la India. ¿Qué piensa de todo esto, señor Carey? Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Y todo lo que aún le falta por ver. Bien, pues, ¿qué sigue? Tenemos un lugar donde alojarnos. Vamos. Pero cuando llegaron a la casa que les habían dicho, esta estaba ocupada por otra familia y no pudieron instalarse ahí. Se quedaron sin hogar. No tenían a dónde ir. Debemos encontrar un lugar para alojarnos. Vamos a buscar alguno. Sí, pero ya no nos queda nada de dinero. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo había dicho, señor Carey? No se preocupe, doctor. Dios nos ayudará. Tiene razón. Pues comencemos a buscar. Usted tiene conocidos por acá, ¿cierto? No, señor Carey. Hace mucho que no estoy en estas tierras. Ya no conozco a nadie. Pasaron unos días buscando y durmiendo donde podían, usando lo poco que les quedaba de dinero para provisiones muy raquíticas. La esposa de William y uno de sus hijos se enfermaron. Todo comenzaba a estar muy mal. Hola, ¿qué hacen unas personas como ustedes vagando en esta parte de la India? Somos misioneros. ¿Quién es usted? Soy Harry, soy inglés al igual que ustedes. Sí, somos ingleses. ¡Qué alegría! ¿Misioneros dijeron? Venimos a traer la palabra de Dios para que mucha gente conozca a Jesucristo. Maravilloso. Escuchen, algunas personas me dijeron que ustedes andaban por aquí, así que comencé a buscarlos. Me da mucha alegría haberles encontrado. Vengan conmigo, ustedes necesitan un sitio donde estar y yo tengo una casa grande con mucho espacio y sería un placer para mí el tenerlos como huéspedes todo el tiempo que quieran. Permanecieron en el hogar de Harry hasta que la señora Carey y el niño se recuperaron de su enfermedad. El señor Thomas comenzó a servir de médico por los alrededores y tomó como aprendiz a William, que pronto comenzó a saber de medicina. Pudieron juntar dinero suficiente y llegaron a tener su propio lugar para vivir. William le daba gracias a Dios por todo su cuidado. ¿Qué pasa, señor Carey? Nunca había visto todo lo que he visto en este tiempo que hemos estado en la India. Nunca había visto tanta gente, por ejemplo. Este país es como un hormiguero de personas. Hay muchos pobres, muchos hambrientos. Hay gente que muere de hambre, doctor. Nunca había visto tantos enfermos y lisiados. Y lo peor de todo es que no conocen el camino de salvación. Sí, así es, señor Carey. Por otro lado, ha avanzado mucho en conocimientos de medicina y bengalí. Ya casi está listo. Aún no es suficiente. Me preocupa que a donde quiera que vamos hay ídolos de madera y piedra. La gente se inclina hasta el suelo para adorarlos. Estos ídolos están en todos lados, en las casas, los caminos, en templos y urnas. Eso no es lo peor. Mucha gente hiere su cuerpo para que sus ídolos perdonen sus pecados. No saben que no tienen que hacerlo, que Jesús ya pagó por todos nosotros. Así es, por eso ha venido hasta acá, para hablarle, señor Carey. Necesito prepararme más y estudiar con más ahínco el bengalí. Urge que comience a predicarles. He visto cosas atroces, como este rito que hacen, el sati, esa horrible práctica de cremar a las viudas con el cuerpo de sus maridos muertos. Le entiendo totalmente. A mí también me parecen prácticas horribles. No se preocupe, lo va a lograr, señor Carey.
logrará el objetivo de esta misión. Usted es muy tenaz y Dios lo sabe. Por eso lo ha escogido. Mire, yo debo regresar a Inglaterra. Mi trabajo aquí ha terminado. Es muy probable, por mi edad, que ya no lo vuelva a ver. Pero dejé algunas cosas listas para usted. Le he conseguido un pundit, un erudito en el idioma bengalí. Él le hará progresar más que yo. Siga adelante, señor Carey. Le agradezco totalmente, doctor. No me voy a salir de esta misión. No se preocupe. Es un honor para mí trabajar para Dios. No abandonaré su obra por nada del mundo, porque Dios es fiel y todopoderoso. Lo que Él comienza no lo deja sin terminar. Que Dios lo bendiga en el regreso a Inglaterra, doctor. Gracias, señor Carey. Que Dios siga bendiciendo la misión que le encomendó. William comenzó a predicar como podía la palabra de Dios. Mucha gente se mostró interesada en el Evangelio de Jesús. Se reunían a montones para escucharlo predicar. A la par, William seguía trabajando en la traducción de la Biblia con el pundit. Pasaban mucho tiempo escogiendo las palabras que pudieran expresar exactamente lo que dice la palabra de Dios. William escribía, por ejemplo, un versículo o toda una página en bengalí. Después, el experto en el idioma lo leía para sí, y si no se entendía bien, William tenía que volverlo a escribir. Transcurrieron los días, semanas, meses y hasta años en esta labor, y William continuaba escribiendo página tras página en bengalí. Después de 5 años, mucha gente se reunía en la India a escuchar la palabra de Dios. William estableció una escuela para los hijos de todas las familias de los alrededores. Ahí comenzó a enseñar también sobre botánica e hizo huertos en las casas de muchas personas. Todos los lugareños se acercaban y le escuchaban muy atentos cuando les hablaba del único Dios y de su Hijo Jesús. William seguía dando largos paseos por los estrechos senderos rodeados de palmeras, entre los arrozales, yendo de pueblo en pueblo, cubriendo muchos kilómetros y hablando de la palabra de Dios. Muchas veces poniendo su vida en peligro entre la gente a la que no le gustaba que un extranjero viniera a tratar de cambiar sus tradiciones. Otras veces, su vida corría peligro por los animales peligrosos que vivían en la selva, en especial los tigres, a los que William les tenía mucho miedo. Aunque estaba encantado y convencido de que pronto muchos creerían en Jesús, no sucedió así. Ni siquiera uno creyó. Parecía que no podían comprender, o es posible que tuvieran miedo de lo que sus vecinos pudieran pensar si se convertían al cristianismo. Les gustaba saber de este nuevo camino, pero continuaban en sus hábitos pecaminosos. La gente estaba dispuesta a escuchar acerca de Jesús, pero no a creer en él. Señor, hoy me doy cuenta que nunca habrá suficientes misioneros para dar tus buenas nuevas en este país. Pero estoy seguro que en cuanto termine de traducir la Biblia al idioma que la gente de aquí habla y entiende, entonces se podrán imprimir millones de ellas, Señor. Y muchos serán los que podrán leerla por sí mismos. Te doy gracias por la misión que me has encomendado. Te pido que me sigas indicando el camino y me sostengas en tus manos. ¿Qué ocurrirá ahora? William terminará de traducir la Biblia. En caso de hacerlo, ¿cómo la imprimirá? En toda la India había solamente unos cuantos impresores y prensas para imprimir. ¿Será que algún día alguien en la India se convertirá al cristianismo? No se pierdan nuestro siguiente y último capítulo de la vida de William Carey, porque esta historia continuará. William Carey, el William del que hemos estado escuchando en estos programas de la Zona Radio, es apenas uno de los muchos ejemplos vivos que tenemos de que se puede seguir el ejemplo de Jesús. Haré referencia, como dije, a esta historia que estamos escuchando más adelante el día de hoy. Pero vamos a lo que el Señor quiere decirnos junto con esto que hemos empezado a escuchar. Sabe, en esta semana leí un artículo que se fue publicado en el famoso periódico The New York Times. Y en él, la persona que escribe, que no es un cristiano, él a la hora de escribir el artículo se identifica como no cristiano, y hace una crítica del cristianismo. Creo que es una crítica objetiva, o sea, real, no es tendenciosa. Creo que desde el punto de vista que este hombre escribe, podría decir que tiene razón. Él dice que ha hablado con cristianos y ha llegado al momento en que reflexionan y dicen, meneando la cabeza, creo que soy cristiano, pero creo que el cristianismo de hoy no está haciendo lo que hizo Jesús. Y luego da muchos datos que entristecen.
entristecen. Él pregunta, ¿qué le está pasando al cristianismo? Hablando de cifras, es un escritor, un ensayista norteamericano de Estados Unidos. Entonces habla acerca de su cultura y dice, ¿qué le está pasando al cristianismo? Y lo que voy a decir, creo que aunque él lo escribió en relación al cristianismo en Estados Unidos, creo que también aplica a nosotros acá en México. Dice, la influencia del cristianismo se está perdiendo de manera muy grave entre la población, especialmente sobre los jóvenes, los que llamamos millennials. Y él dice, muchos jóvenes que van a la iglesia y que se dice que son cristianos, ni siquiera saben quiénes son los escritores de los 4 evangelios. No saben a ciencia cierta decir quién es Job o quién fue Job. Creen que Juana de Arco fue esposa de Noé, el de la arca, y que las epístolas fueron las esposas de los apóstoles. Pareciera de dar risa, pero creo que es cierto. Y su pregunta es esa, ¿qué le está pasando al cristianismo? Al reflexionar sobre esto, él dice, me parece interesante lo que él expresa, que quizás la solución para esto que le está sucediendo al cristianismo sea enfocarnos menos en la doctrina, él dice, y más en las acciones. No estoy del todo de acuerdo con él. Creo que debemos enfocarnos tanto en la doctrina como en las acciones. Debemos obedecer, generar acciones de obediencia al Señor sin descuidar nuestro apego a las enseñanzas de la fe. Definitivamente, estoy seguro que la solución es seguir el ejemplo de Jesús, quien modelaba en acciones lo que enseñaba con palabras. Me pregunto, esta es una pregunta que ya me hago yo, ¿por qué los grupos religiosos cristianos han llegado al punto de haber dejado de reflejar el carácter verdadero de Jesús? Ahora, para esta pregunta no se me dificulta dar la respuesta. Esto ha sucedido porque han perpetuado las costumbres de la religión y han dejado de seguir, o hemos dejado de seguir, el reflejo vivo del ejemplo de Cristo. Sí, vamos al culto, que no está mal ir al culto, cantamos, no está mal cantar, hay conciertos cristianos, no está mal. Bueno, ahorita en tiempos de pandemia y guardar el distanciamiento social deberían no suceder, y celebramos cosas que son importantes, pero se ha dejado de reflejar el ejemplo vivo de Jesucristo. Ahora, la pregunta obligada ante esto es la siguiente, dígame si no. ¿Por qué estos grupos cristianos, incluyámonos nosotros con una crítica, para hacer una crítica constructiva y para mejorar, hagámonos esta pregunta, ¿por qué los grupos cristianos se han conformado con esto? Con seguir costumbres, ritos, tradiciones, celebraciones año tras año, sin seguir verdaderamente, sin vivir apasionadamente el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Y me atrevo a dar respuesta a esta pregunta. Porque seguir el ejemplo de Jesús representa un desafío. A nosotros aquí en la zona, el Señor nos está llevando a abordar este asunto del ejemplo de Jesús, y que por supuesto seguiremos prestándole atención a ello. Sin duda, este desafío a seguir el ejemplo de Jesús es un desafío a no solo saberlo, conocerlo, sino a vivirlo, a aplicarlo. Por eso, vayamos a lo que el Señor nos quiere decir hoy. Y si esta reflexión, este sermón, tiene que llevar un nombre, podríamos llamarlo de la siguiente manera: el ejemplo de Jesús. ¿Te atreves a seguirlo? Comencemos por leer, ver y escuchar la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, los versículos del 14 al 22. Vayamos a la Biblia, leamos, veamos y escuchamos lo que el Señor tiene que decirnos aquí. Adelante. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano, y la fiebre se le quitó.
Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», le respondió Jesús. «Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Otro discípulo le pidió: «Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre». «Sígueme», le replicó Jesús, «y deja que los muertos entierren a sus muertos». Así que sigamos viendo este asunto de el ejemplo de Jesús. Y en este pasaje encuentro al menos 3 características que repito lo que dije hace un momento antes de leer la Biblia. No se trata de saberlo, sino que al saberlo lo podamos aplicar. Y podría expresarlo de esta manera. El ejemplo de Jesús implica, número 1, en relación a lo que hemos leído, implica ser generoso. El ejemplo de Jesús implica ser generoso. Basados en lo que el Evangelio de San Marcos nos dice en su narración de este mismo pasaje que hemos leído, esto que leímos hoy sucedió en un día sábado, en un día de reposo. Mire, lo que Marcos dice en Marcos 1, versículos 21 y luego 29, es así. Dice la Biblia: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y luego nos vamos al versículo 29, dice: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés, Simón Pedro. Esto explica por qué lo que leímos hoy sucedió en la tarde. Ya leímos que cuando Jesús entró en la casa de Pedro, etcétera, etcétera, y luego más adelante leemos que al atardecer le llevaron muchos enfermos y endemoniados. Al atardecer. Esto que acabamos de referenciar, que fue el día de reposo, nos explica por qué fue al atardecer. Sabe, en el día de reposo, pues las gentes que seguían la tradición judía debían cuidarse de no caer en pecado al romper con el reposo. La ley decía, la ley judía, los añadidos que le habían hecho a la ley del Señor, decía que un enfermo solo podía ser atendido si estaba en peligro de muerte. O sea, otro tipo de enfermo, te aguantas porque es sábado. Qué feo, ¿no? Y luego también decía la ley judía que no se podía cargar algo más pesado a 2 higos secos. Así que haberle llevado a Jesús a un enfermo cargando hubiera hecho que rompieran con la ley judía. El sábado, la observancia del sábado como día de reposo terminaba cuando se podían ver 2 estrellas en el cielo. Por eso al Señor le trajeron enfermos hasta el atardecer, para no romper con la tradición del sábado. Pero ¿sabe una cosa? Quisiera que pensáramos en todo lo que el Señor Jesús ya había hecho antes del atardecer. Había ido temprano a la sinagoga. Había enseñado en la sinagoga. Salen y se dirigen a la casa de Andrés y de Simón. ¿Y sabe algo? La Biblia, si usted quiere leer lo que pasó antes, tanto en la narración de Mateo como de Marcos, nos dice que en el camino el Señor atendió gente. En su camino
favoreció a muchas personas. Llega a casa de Simón y de Andrés y llega la tarde. ¿Para qué sirve la tarde? Pues para descansar. ¿No es así? Para descansar. Bueno, no para Jesús. El Señor, de acuerdo al relato bíblico, se vio rodeado por las demandas de la necesidad humana y generosamente, necesito enfatizar esta palabra, generosamente y sin quejarse, se ocupó de todos. Era la tarde, bien podía haber dicho, ¿saben qué? Pues sí, hasta esta hora ustedes pudieron traerme a sus enfermos, pero yo estoy cansado, también me canso. Por favor, regresen mañana. No, Señor. El Señor, dice la palabra del Señor, que le trajeron, así dice, déjeme se lo leo, dice, le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. O sea, atendió a toda la gente. ¿Es que no estás cansado, Jesús? Sí, pero la generosidad mata el cansancio. Para el Señor, mientras haya un alma en necesidad, no hay descanso. Este es su ejemplo. En el mundo en el que vivimos, sobran las personas que deciden no seguir este ejemplo. Hay personas, multitud de personas dicen, eso no me toca. No, ya está fuera de mi horario. No, llame después, o cosas así. El ejemplo de Jesús, que es con el propósito de que el reino de Dios se extienda en la tierra, nos da claves importantísimas para cumplir con este propósito. Que la gente venga a Dios, que se den cuenta que Dios nos ama. ¿Y cuál es esa clave? Ser generosos con todo el mundo. Que caminemos la milla extra. Cuando otros dicen, yo ya acabé. El Señor, con su ejemplo, y los que seguimos o decidimos seguir su ejemplo o decidamos seguir su ejemplo, seamos generosos y digamos, sí, todavía se puede ayudar. Jesús se cansaba. Leemos en el Evangelio según San Juan, cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, ¿recuerda usted? Dice literalmente la narración de Juan, y Jesús, cansado del camino, se sentó. También se cansaba. Pero ¿sabe una cosa? Quien le dio fuerza y recursos a Jesús para darnos ese ejemplo, también nos proveerá a nosotros de fortaleza y de recursos para ser generosos, para seguir el ejemplo de Jesús. Vivir el ejemplo de Jesús es vivir con generosidad. ¿Te atreves a seguirlo? Ya lo vimos entonces. El ejemplo de Jesús implica ser generoso. Y en esta parte de la Biblia también leemos que el ejemplo de Jesús implica decisión. Mire, esto fue lo que leímos. Se le acercó un maestro de la ley y dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el ejemplo de Jesús implica decisión, decisiones las mejores, pero las más fuertes también. Es triste, pero hay una corriente de personas que proclaman el día de hoy que seguir a Jesús tiene que ver con que uno se enriquezca, con que uno tenga una casa más grande, o el carro que tanto había querido tener, con traer la billetera cargada de papel, moneda, comodidad. No es así. Es hablarle a la gente así, ofrecerle un evangelio de este tipo, es ofrecerle a los materialistas y a los oportunistas lo que tienen ganas de escuchar. El Señor Jesús no hizo esto. El Señor habló siempre la verdad. El Señor nos dice que seguir su ejemplo implica negarse a uno mismo. Podríamos parafrasear lo que Jesús le dice al maestro de la ley, que le dijo, te quiero seguir. Podríamos parafrasear que le dijo de la siguiente manera, antes de seguirme, piensa en lo que vas a hacer. Antes de seguirme, calcula el precio. ¿Sabe una cosa?
Jesús podría tener muchos seguidores de esos que se arrebatan por un momento de emoción. Oh, sí, yo voy contigo, Jesús. Pero las emociones van y vienen, ¿no es cierto? Hoy estás animado, mañana ya renunciaste. Hoy me quiero casar, mañana ya hay quien me gusta más que tú. Hoy tengo ganas de estudiar y ser mejor persona, mañana, pues no, es que la vida está difícil. El Señor podría tener muchos seguidores de estos que se arrebatan por causa de la emoción y después, ¡pum!, se apagan. Sin embargo, siempre nos ha dejado el Señor en claro lo siguiente: seguir su ejemplo requiere de personas que sepan lo que están haciendo, porque seguir su ejemplo es para siempre, bajo todas las circunstancias posibles, circunstancias buenas y circunstancias malas, cuando el clima es templado y cuando es caluroso, cuando el clima es amable y cuando hace mucho frío, a la luz del día y también contra las sombras de la noche. Seguir el ejemplo de Jesús es cuestión de compromiso, pero oiga, lo que más vale en la vida siempre es así, ¿no es cierto? Lo que vale en la vida exige compromiso, no depende de la emoción, no depende de la emoción. Así que el Señor nos dice, seguir mi ejemplo es cuestión de decisiones bien pensadas. Y se siguen esas decisiones a pesar de que soplen vientos contrarios. Dice este pasaje que otro discípulo le pidió: Señor, déjame ir y enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. De acuerdo con esto que dijo este hombre, déjame ir y enterrar a mi padre primero, es tal vez a nosotros se nos haga muy rudo. Oiga, pues oye, Jesús, nada más se trata de que vaya y haga el funeral y luego el entierro y luego te siga, te puede alcanzar allá adelantito en la siguiente aldea. No, ¿sabe? Esta es una construcción lingüística, idiomática, que quiere decir: Señor, ¿qué crees? Te quiero seguir, pero primero quiero cumplir lo que está establecido en la vida. Deja enterrar a mi padre no quiere decir que su padre se había muerto, sino voy a estar en mi casa hasta que mi padre muera y después de eso ya te sigo. Hay mucha gente que eso piensa decirle a Jesús: sí te sigo, pero pues luego. Hay un canto que yo escuché cuando era niño de un grupo musical que se llamaba Los Hermanos Torres, me parece. No me acuerdo ya, bien, perdón. Torres creo que era la familia materna, ya no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien del canto y hablaba, se llama Las etapas de la vida, y dice: una mañana a mí llegó Jesús, tocó mi corazón, mas la puerta no se abrió. Y luego dice, le respondí, tengo un amor, Señor, y no lo quiero dejar. Y luego una tarde a mí llegó el Señor, tocó mi corazón y la puerta no se abrió. Le dije: soy muy joven, no, Señor, yo puedo luchar. Y finalmente dice, una noche el pecado me había comenzado a pecar. Y le dije: Señor, ven a mi corazón, dispuesto está, entra ya. Y el Señor fue cuando dijo: oh, de acuerdo, entro. Es triste una vida así, es triste. Por eso el Señor a este hombre, a este muchacho, seguramente joven, le dijo: sígueme ahora, no lo dejes para después, no lo dejes para después. Ahora tienes la convicción que debes seguirme. Ahora que tienes la convicción, deberías seguirme, debes seguirme. Dices que lo harás cuando ya hayan pasado los años, en el caso de este hombre, hasta que tu padre haya muerto, hasta que haga esto, hasta que haga aquello, hasta que ya no lo vas a hacer. Eso es emocional. Comienza a seguirme ahora mismo o ya nunca lo harás. Eso es lo que el Señor le dijo a aquel hombre y nos lo dice a nosotros. Comienza a seguirme hoy y acuérdate que es una decisión de todos los días. No lo dejes para después. Vivir el ejemplo de Jesús es vivir con decisión. ¿Cómo ves? ¿Te atreves a seguirlo? Nos ha dicho dos cosas al Señor. Seguir el ejemplo de Jesús tiene que ver con ser generoso y tiene que ver con tomar decisiones serias. Esas decisiones que aunque tiemble la tierra, o se vea como que hay nubarrones en el cielo, seguimos esas decisiones. Voy a decir algo súper trascendente. Me parece grandioso lo que el Señor nos dice también en este pasaje. Por supuesto que es grandioso, porque Dios nos lo dice. El ejemplo de Jesús se aplica desde casa. Hemos leído y visto esto.
Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Oiga, imaginemos esta situación, pero desde otra dinámica. Jesús llega a la casa de Andrés y de Simón Pedro, entra y su suegra de Pedro está en cama con fiebre. Y el Señor dice: Pedro, nos invitaste a comer, ¿no? Y a descansar. Señora, déjeme descansar tantito, estoy cansado. Ahorita vengo con usted. ¿Qué? ¿Cuál generosidad? ¿Cuál decisión? No, Jesús, pues más bien me parece, si hubiera sido así, le hubieran podido decir a alguien: Jesús, más bien me parece que eres candil de la calle, allá donde todos te ven, cómo actúas con generosidad y con amor y una decisión ferviente al servicio, allá sí lo haces. Y aquí en casa, ¿por qué no la sanas a esta pobre mujer que está acostada con fiebre? No fue así, nadie tuvo que decirle al Señor. El Señor entró, se dio cuenta que algo estaba pasando y le dijeron a Pedro, su esposa: mi mamá está muy enferma, tiene fiebre. Y el Señor dijo: con permiso, ¿puedo pasar a verla? Puso su mano sobre ella, seguramente oró y la sanó. ¡Wow! ¿Qué cosa nos deja ver el Señor? Seguir el ejemplo de Jesús se aplica desde casa. ¿Para qué venía a casa? Ya lo dijimos, seguro a descansar. Pero su ejemplo nos dice que donde hay que comenzar por ser generosos y en donde debemos primero aplicar un comportamiento digno de un seguidor de Jesús es desde casa. Seguir el ejemplo de Jesús tiene que ver con no desatender a los nuestros. No podemos desatender a los nuestros. Dice la palabra del Señor que quien no ve por los suyos la fe negó y es peor que un infiel. Ahora hago esta pregunta que a mí me parece de lo más grave, de lo más trascendente. ¿De dónde deberían salir más seguidores del ejemplo de Jesús? Si yo voy a seguir el ejemplo de Jesús, ¿de dónde deben salir más seguidores de Jesús? De mi casa. Primero que de ningún lugar otro, primero que de ningún otro lugar, deben salir de mi casa. Desde el tiempo más antiguo. Esto es lo que el Señor nos enseñó. Leamos lo que dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Muy claro lo dice el Señor. Así: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos. Háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Esto es lo que la Biblia dice. Enséñales, que los de tu casa aprendan primero. Ahora, las palabras son buenas, pero el ejemplo arrasa. Este es el método que el Señor nos propone para modelar su ejemplo. Se llama discipulado. ¿Qué es discipulado? Enseñar con el ejemplo. Hermanos, amigos queridos, comencemos a ser generosos desde casa. Comencemos a modelar compromiso con Dios desde casa. Si hay algún amigo que nos ve, que dice: no, hombre, es que eso de ser cristiano debe ser seguir una ortodoxia con poca aplicación en el presente. Eso de seguir a Cristo debe ser una bola de reglas y de prohibiciones. No, Señor, seguir el ejemplo de Jesús se trata de ser generosos y comprometidos comenzando desde casa. Así de práctico es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús, no me diga que no, el ejemplo de Jesús se necesita en cada hogar. Hermano, hermana, amigo, amiga, podemos imaginar que cada hogar de nuestra iglesia, que cada hogar de nuestra comunidad, que en cada hogar de nuestra ciudad, que en cada hogar de nuestro México querido, que en cada hogar del mundo entero se siguiera el ejemplo de Jesús. ¿Se puede imaginar esto? ¡Oh, qué mundo tan precioso tendríamos! Se imagina que en cada hogar el esposo, la esposa, el padre, la mamá, cada hijo fueran generosos y vivieran así comprometidos a la más alta meta que hay. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y a los cercanos como a nosotros mismos.
No por arrebatos emocionales, hoy sí lo hago y mañana no, hoy te cumplo y mañana me vales un comino, sino siempre porque estamos dispuestos a seguir de manera decidida el ejemplo de Jesús. ¿No sería esta vida un paraíso? Este es el ejemplo que el Señor nos dejó. Sigamos su ejemplo desde casa. ¿Te atreves a seguirlo? Queridos amigos y hermanos, tengo que terminar esto que el Señor nos ha dicho. El ejemplo de Jesús, ¿te atreves a seguirlo? Se trata de ser generosos. Se trata de vivir de manera decidida. Las emociones son importantes, pero no deben ser lo que guíe nuestra vida. Es un compromiso a ser a la manera de Jesús. ¿Te atreves a modelarlo, desde casa? Esto es para todos. Como lo puedes ver, esto es para todos. Me refiero, si ya eres seguidor de Cristo desde mucho tiempo atrás, o si hoy estás viendo esto porque alguien te invitó a verlo, o porque por curiosidad le diste clic y estás oyendo. Esto es para todos. Porque no hay ejemplo más bonito, más padre, más eficiente, más productivo, más saludable que vivir en un hogar que el ejemplo de Cristo Jesús. El ejemplo de Jesús no es nada que cause vergüenza al seguirlo. Es lo más noble que puede existir. Tú estás de acuerdo conmigo. Todas las personas nobles que han pisado esta tierra reconocen que Jesús es el ejemplo más noble a seguir. Sí, como lo mencioné al inicio de este sermón, cuando compartí aquello del artículo que leí en el New York Times, la solución para la vida es vivir de acuerdo con el ejemplo de Jesús. Eso es cristianismo de verdad. ¿Te atreves a seguirlo? No está difícil. El que le dio fuerzas a Jesús para ser generoso hasta quedar clavado en una cruz es el mismo que nos dice hoy: te desafío a seguir el ejemplo de Jesús. Si tú le dices a quien nos lo ha mandado decir hoy, si tu respuesta es sí, ora conmigo y no desdeñemos, no echemos al olvido que el Señor nos dice: sigue mi ejemplo, sé generoso, que no sean tus emociones los que hagan voltear tu actitud de un lado a otro como si fuera una veleta movida por el viento. Sé roca firme, sigue mi ejemplo, empieza desde casa, que tu casa sea bendecida porque sigues el ejemplo de Jesús. Amén. Señor, gracias por lo que nos has dicho hoy. Te alabamos en Cristo y en tus manos estamos. Te decimos sí. Te decimos sí. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Es hermoso esto, ¿no? Me encanta la fe en Jesús. Es una fe sencilla. Vamos a lo que sigue. Estos son los anuncios de la zona. Lunes, comentemos el sermón. Martes, la zona fresh. Miércoles, ¿cómo llegaste hasta aquí? Jueves a las 8. Zona aprendizaje. No te quedes con dudas. Conéctate. Viernes, la zona kids. Y cada 15 días, reunión de mujeres. Sábado, oración. Domingo, culto de alabanza. Te esperamos. No te olvides de asistir a tu EBD, ya sea virtual o presencial. Escucha los devocionales del pastor diariamente. Los audios se envían por el grupo de WhatsApp Boletín La Zona. Y todos los días a las 6 de la mañana, oración. No te pierdas esta bendición de orar con tus hermanos juntos. Estos son los anuncios de la zona. Buenos días, hermanos. Es momento de depositar nuestros diezmos y ofrendas. Demos gracias a Dios con una oración. Señor, te agradecemos este día porque nos permites darte aquello que ya hemos recibido parte tuya, Señor. Te pedimos que lo bendigas,
que sea utilizado de la mejor forma, Señor, para poder anunciar y proclamar tu reino en la zona. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y amigos. Me da mucho gusto que pues hayamos llegado a este momento de nuestro culto. Seamos despedidos, sigamos los avisos que nos han sido dados, y le quiero pedir algo. Ojalá mañana, cuando comentemos el ejemplo de Jesús, cuando comentemos el sermón, no deje de conectarse, podamos interactuar, también hablando acerca del ejemplo que nos ha dejado a través de otros hombres, como William, el de la historia, William Carey. Y no dejemos de seguir en esto. Sigamos el ejemplo de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te alabamos desde el fondo del corazón. Te decimos gracias, Señor, por lo que nos hablas, y también desde el fondo del corazón te decimos ayúdanos a así vivir tu ejemplo, a renunciar a lo malo cuando nuestras emociones nos dicen que está justificado hacer algo que no es para bien de los nuestros y de todos los demás. Que nos afiancemos a tu ejemplo bueno, bondadoso, generoso, todo el tiempo, comenzando desde casa. Gracias en el nombre de Cristo. Quédate con todos nosotros, cuídanos. Vivimos, tú lo sabes, en medio de enfermedades, de una pandemia, en medio de tanta violencia en nuestro país, en medio de crisis económica. Síguenos cuidando y dándonos de comer. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, porque estamos convencidos de esto. En medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga. Amén. Cantemos, porque tenemos esta preciosa fe que es sencilla. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia Y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el